Sí, ingeniero, se escucha. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Sí, licenciado. Buenas tardes. Se le Buenas escucha. tardes, bienvenida. Perdón, no les escuchaba. Creo que mi micrófono ya está necesitando vacaciones. Se le escucha perfectamente. Muy bien, gracias. Bienvenidos a la clase, don Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Elizabeth. Buenas, ingeniero. Pues acá, disculpándome que solo en audio voy a estar en una comisión, voy a salir, pero en audio lo voy a acompañar, ingeniero. Con la disculpa. Ah, ok, perfecto. Entonces solo va a estar escuchando. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Gracias entonces por avisarme. Patricia, ¿Todo bien, ingeniero? ¿todo bien? ¿Está enfermita, Patricia? No. No. Ah, ok. Es que la oigo bien allá al fondo. No sé si no se ha acercado al micrófono o está bajo el micrófono. Por el micrófono, Ah, ok. ¿Está esta la computadora o está el teléfono? desde el teléfono. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. En la clase anterior, ¿se recuerdan que estuvimos viendo, Kenny? Google Meet, creo que se llama. ¿El qué me dijo Patricia? No, que no lo escucho. Que estuvimos viendo un Mecanet. Ah, Mecanet, correcto. Muy bien. ¿Cómo le fue con Mecanet, Patricia? Muy bien. Estuvo algo difícil, pero hice lo posible. ¿Cuánto se sacó? 9.4 creo, no me recuerdo. Wow. Wow, wow. Muy buena nota. Vale, solo vamos a hacer una prueba, vamos a probar otro micrófono y me ayudan ahí cuando les pregunto. Muy bien, ¿y ahora me escuchan? Hasta el fondo, pero sí se escucha. Ah, pues yo soy el del fondo. Muy bien. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte entonces, tal vez así. Fíjense que en la clase anterior estuvimos viendo, como muy bien lo decía Patricia, lo que era el programa de Mecanet para poder aprender a utilizar un tanto mejor el teclado. Y a algunos les había, bueno, no a unos, sino a todos, les había quedado de tarea poder compartirme la nota que se habían sacado pues de la primera lección. De los presentes, ¿me confirman si todos la enviaron? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo no se la he enviado porque no he podido todavía trabajar en Mecanet, pero espero hacerlo más tarde. Y le voy a mandar la captura ahí de cuánto me saque. Ay, disculpe. No hay pena que solo una pregunta, ¿no ha podido trabajar por cuestiones de tiempo o porque no ha podido instalar el programa? Fíjese que realmente por ambas, porque no pude instalar el programa. Pero más tarde voy a intentar nuevamente a ver si puedo, ya que quizás porque el internet estaba bien lento y lo estaba pasando del teléfono a la computadora, no pude. Ah, ok, muy bien, perfecto. Entonces, igual don Manuel ahí en el chat me puede confirmar si enviaron ustedes o envió usted también la captura de lo que era la primera lección. Entonces, para la próxima clase o antes de la próxima clase, a eso del día miércoles, me envían la captura de la lección 2. O sea, en el caso de Kenny ya me debería dos capturas, en el caso de Patricia y don Manuel y los demás me van a deber dos capturas. O perdón, me van a deber nada más una, solo Kenny que está pendiente con eso. Entonces me van a enviar la captura o la nota de la captura cuando hayan terminado la lección 2. ¿Se entiende ahí, Patricia? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Vaya, fíjense que nos habíamos quedado, digamos, en el caso de los temas de Word, habíamos hablado de lo que eran las tablas como último tema en el caso de Word.
y habíamos hablado que cómo podíamos crear una tabla. Hicimos un ejercicio en el caso del calendario y pues creo que la mayoría más o menos entendió cómo era el uso del calendario, porque pues todos lo presentaron y no vi que tuvieran mayor problema. Ahora, fíjense que en el caso de las tablas hay otras cosas que este día vamos a aprender para irle sumando, digamos, a lo que ya nosotros conocemos o tenemos, digamos, como referencia ahorita ya una cierta información, pero podemos agregar otras cosas, otros elementos o herramientas que nos pueden facilitar el uso de las mismas. Una de ellas, en este caso, es que cuando nosotros, y no sé si a algunos de ustedes se les dio el problema, que cuando ustedes estaban tratando de hacer, por ejemplo, digamos, acomodar los nombres en las celdas, de repente había un texto o una palabra que ustedes escribían y era un tanto mucho más grande que el tamaño de la celda como tal. Entonces lo que sucedía era de que pues prácticamente se volvía como trabajoso tener que estar yendo a cada una de las columnas y acomodarlas para que se pudieran, digamos, reacomodar el tamaño con respecto al contenido que ya tenía. Entonces hay una opción que les voy a compartir. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? Sí, licenciado. Muy bien. Vale. En el caso, cuando nosotros dijimos que podíamos insertar, por ejemplo, tablas, entonces teníamos que utilizar la pestaña de insertar, y aquí en insertar íbamos a buscar este botón que se llama tabla, y vamos a dar un clic, y habíamos dicho que acá había un pequeño recuadro donde nosotros podíamos generar una tabla, solo que iba a ser como una tabla básica, pero que entonces no era la más recomendable de las opciones para nosotros, porque queríamos de alguna manera generar, digamos, tablas pues prácticamente personalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente iba a ser una tabla mucho más grande y con la cantidad de columnas y filas que nosotros quisiéramos. Entonces, la mejor opción sería esta, aquí donde dice insertar tabla. Damos un clic y nos aparecía esta pequeña ventana que nosotros teníamos que colocar el número de columnas y el número de filas que íbamos a ingresar a esa tabla. Pero había un detalle, y es lo que yo les decía: cuando nosotros escribíamos dentro de las celdas, comúnmente a veces hay textos que son mucho más grandes y entonces tocaba estar yendo a acomodar, digamos, uno a uno de las columnas. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el calendario, no sé si a alguno les pasó, que cuando escribían el número 2 no había tanto problema, pero cuando ya escribían el número 25, pues obviamente se quedaba un poco ya desconfigurado el tamaño. No sé si a usted le pasó, Patricia, cuando hizo el calendario eso. No, no, ingeniero. Pero sí hizo ¿cómo se llama? La evaluación esa. Sí, la hice. Pero no le dio problema. ¿Kenny? No. Sí, licenciado, me dio el problema ese, ya que por los números, como usted dice. Ah, ok. Ajá, no se acomodan. Entonces, aquí en este pequeño recuadro hay una opción que dice autoajustar al contenido. Y esta opción pues prácticamente nos salva de ese problema que se les presentó a ustedes en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a acomodar el texto en la medida que nosotros lo vayamos escribiendo dentro de la celda. Entonces la celda se va a ir ampliando a medida vaya creciendo el texto. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ahorita un ejemplo acá. Vamos a crear una de 5×5 y le vamos a dejar marcada esta opción, y también le vamos a dejar marcada que recuerde las dimensiones para las tablas nuevas. Eso significa que la configuración que deje acá se va a utilizar en la siguiente tabla que yo haga siempre dentro de este documento. Entonces le vamos a dar acá, le vamos a aceptar
y ahí ya nos crea una pequeña tabla. La voy a hacer un poquito más amplia para que la visualicen mejor ustedes, y entonces ya tenemos, digamos acá, una tabla básica. Suponiendo, por ejemplo, que esta, vamos a ampliar un poquito acá, suponiendo que esta tabla, me voy a reajustar más o menos así. Imagínense que, por ejemplo, quiero escribir el nombre, vamos a ver, Kenny. Jacobo Hernández, ¿es verdad? Sí, ingeniero. Vale, entonces vean lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está acomodando al tamaño del texto. Entonces eso nos facilita el trabajo porque, vean, prácticamente nosotros podemos ir escribiendo y se va a ir acomodando. Si aquí, por ejemplo, solo escribo hola, entonces va a tener el tamaño de hola. Si aquí, por ejemplo, escribo El Salvador, por ejemplo, lo vamos a escribir en mayúscula. El Salvador, miren, ahí se va acomodando. Cosa que con el anterior es un poco más incómodo porque prácticamente queda el texto y después toca que venir acá. Así cuando se coloca, por ejemplo, lo voy a acercar más, cuando se colocan estas líneas o este icono del puntero se coloca con dos flechas de dos cabezas, entonces ahí teníamos que acomodarlo, vean, para poder acomodar el texto de acuerdo fuese la necesidad. Entonces es una nueva herramienta que traen, creo que viene del 2016 para arriba de las versiones de Word, para que ustedes puedan trabajar un poquito más cómodas estas partes. Ahora, como hablábamos con otro grupo, que el tema de las tablas es muy importante porque prácticamente da para aprender también otros temas de otros programas que más adelante vamos a tener que utilizar, que es el caso de Excel. Entonces, la importancia de que ustedes aprendan lo mejor que puedan acá a hacer uso de las tablas es muy necesario para que no les vaya a costar a la hora de que ya, primero Dios, lleguemos digamos al nivel 3, donde ya se ve Excel, y no tengan mayor problemas con esto. Fíjense que una de las cosas importantes de las que hablábamos con los otros compañeros de ustedes es que el aprender sobre el uso del caso de las tablas no es tan difícil, porque si ustedes se fijan, los procesos, los pasos no están tan complicados. Lo importante de las tablas es analizar la información, o sea, cómo, qué cosa van a colocar en qué lugar dentro de la tabla. Porque las tablas pues prácticamente sirven para proyectar la información de una forma más organizada. Pero de igual forma, si ustedes no saben cómo organizarla bien, pueden terminar complicando un poquito más la información. Y entonces se va a volver un tanto, digamos, difícil comprenderla. Es por ello que, digamos, el aprender sobre las tablas es importante. Y vamos a hacer un ejemplo ahorita. Por ejemplo, vamos a borrar esta porque ya no nos va a servir. Vamos a eliminar toda la tabla y vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio y vamos a ver, por ejemplo, vamos a anotar acá, vamos a hacer uso de las viñetas, nos vamos a venir para acá y vamos a colocar esta viñeta, por ejemplo. Y acá vamos a cambiar el tipo de fuente, le vamos a colocar Arial y aquí le vamos a colocar que sea tamaño 12, por ejemplo. Voy a ampliar un poquito el zoom para que lo visualicen mejor ustedes. Y ahora pregunto, Patricia, ¿usted ya ha visto una lista de asistencia? Sí, ingeniero. ¿Qué elementos lleva una lista de asistencia, Patricia? Primero creo que lleva el código y luego el nombre. ¿El código de quién?
Código de lista. Ah, el código de lista. Ok, muy bien. Ok. Entonces le vamos a poner otro nombre, digamos. Le vamos a poner correlativo. Muy bien. ¿Qué otra cosa me dijo? El nombre. El nombre de... El nombre del estudiante. Ah, ok. Nombre del estudiante. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Kenny, ayúdame. El número de lista, licenciado. El número de lista, sí, ya está, es el primero. El grado. Ah, el grado, ok. ¿Qué más? Si es, digamos así, para asignar nota, se le puede poner nota o primer semestre, segundo o tercero. Ok, vamos a ver. Entonces le podemos poner una ponderación, digamos. ¿Qué más? Lleva sección, si son varios estudiantes. Ah, sección, va. Sí, muy bien. Porque, no, porque pueden haber más de una en el mismo grado. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento nos hace falta para pasar la asistencia? Ujú. ¿Qué otro elemento? Ya tenemos el correlativo, tenemos el nombre, tenemos el grado, la ponderación, Asignatura. la asignatura, muy bien. ¿Qué más? Nos falta algo bien importante. Quizás donde un cuadro donde diga asistencia para ir poniendo el chequecito. Ah, ok, muy bien, perfecto. Vamos a poner identificadores, le vamos a poner porque no sé cómo llamarlo. Pero identificadores de asistencia, vaya, ok. ¿Qué otra cosa nos falta? Me parece que todo lo que tenemos está perfecto, pero nos hace falta algo bien importante. El turno, si es de mañana o de tarde. Muy bien, podría ser, correcto, turno, perfecto. Pero todavía nos hace falta uno importante. ¿Cuál, Patricia? El nombre del centro escolar. Es el nombre del centro escolar, sí, también. Pero nos hace falta todavía uno. De hecho, es el más importante. ¿Cuál? ¿Qué creen ustedes que nos hace falta? Analicen bien. Ya tenemos un correlativo, tenemos el nombre de los, en este caso son estudiantes, tenemos el grado al que pertenece el estudiante, tenemos, o vamos a colocar una parte donde se llame ponderación, que digamos normalmente una asistencia tiene un valor de entre 10 y 20%. Luego tenemos la sección y también tenemos la asignatura, los identificadores de asistencia, o sea que vamos a utilizar un cheque, una X, números, por ejemplo un 0, un 1, qué sé yo. Tenemos El día. Ah, por ahí va la cosa, correcto. Día. Y si tenemos día, ¿qué más nos hace falta entonces? ¿Mes? Año. ¿Algo que envuelva todo eso? Las horas. No. ¿Qué envuelve el día, qué envuelve los días y el año? Ajá. La fecha de entrega. La fecha, correcto. La fecha. Eso.
Esa es la que nos hace falta. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los demás elementos, pero por ejemplo, ¿cómo sé yo qué día no fue que asistió Kenny a la clase? Por la fecha, es la forma de identificarlo. Y hoy en la mañana alguien estaba mencionando que me imagino que eso tiene que ver más con el área laboral, porque yo creo que usted está estudiando, ¿verdad, Patricia? Sí, ¿Y cómo es donde le pasan la asistencia a usted? La maestra dice su nombre y usted, digamos, solo toma. la maestra pregunta y uno responde presente si está, si no, le pone permiso o si no, le pregunta el otro día si llega, que por qué no llegó a clase. Ok, hay que dejar como identificado el por qué no llegó. Sí, Sí, me parece bien. Vaya, entonces, digamos que cuando nosotros hacemos esto, pues nosotros normalmente pudiéramos agarrar una tabla y empezar a hacer cosas ahí extrañas y empezar solo simplemente a hacer la tabla. Pero esto que estamos haciendo es lo que en teoría todo mundo debería hacer a la hora de trabajar la información. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos esto, yo asumo que ustedes no tienen ahorita, como no sé si Patricia tiene alguna copia de asistencia y lo está viendo, pero comúnmente nosotros imaginamos o vamos pensando cómo es que se va formando digamos, la tabla o el documento. Entonces, en ese momento nosotros estamos utilizando nuestro análisis, porque ahorita tenemos los elementos que queremos en la asistencia, fíjense, no está tan fácil. Pero ahorita viene la otra parte que es un tanto, no complicada, pero sí hay que analizarlo, el orden que va a llevar cada uno de estos elementos. Estos numeraciones que están acá por cada uno, o sea, no tiene nada que ver. No es que porque el 1 esté en correlativo, el correlativo va a ser necesariamente el primero, no para nada. Pero este análisis que ustedes están haciendo es lo que deberían de hacer siempre. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros creamos la tabla, pues de alguna forma fácil podemos después, me faltó una columna, me faltó una fila, le voy a agregar una más. Pero no es lo mismo que ustedes estén agregando una columna o una fila a que estén haciendo un solo desorden después, voy a meter una más aquí, voy a agregar otra acá, voy a borrar esta. No, porque entonces lo que pasó fue que usted no analizó la información y usted empezó a hacer de la nada el documento y ya después pues no entiende de qué es lo que está pasando. Entonces, agregar todos estos elementos en una hoja se vuelve un tanto fácil, pero organizarlos en una tabla es un tanto más complicado. Entonces, suponiendo que vamos a agregar todos estos elementos a la tabla, les pregunto, por ejemplo, a Patricia, ¿cuántas columnas y cuántas filas, tomando en cuenta que son 10 alumnos, para avanzar en eso, cuántas filas y cuántas columnas debería quedar la tabla? Patricia. de 11 columnas y 11 filas y 11 líneas. De 11 columnas. Ok, ¿y para qué me servirían las 11 filas? Para poner el nombre y los días que asisten a clase. ¿Los nombres de quiénes? De las personas. Sí, de los estudiantes y los días que faltan y los que llegaron a clase. Kenny, ¿está de acuerdo? Quiero hacerlo también un segundo. Pueden sacar ahí un papelito y empezar a dibujar como les quieren que les quede. Sí, he de hacer esto. ¿Mm? ¿Cómo creen ustedes que debe quedar entonces? ¿Cuántas filas y cuántas columnas?
Ajá, Kenny. Ayudemos. 11, 11 filas, 11 filas Ujú. y depende, digamos, depende cuántos estudiantes sean, porque sería para abajo si son 20 columnas, porque en cada una se estaría poniendo la información. Ah, ok. Vamos a ver. Patricia, ¿cómo va a ir la información? Es un buen dato. ¿Cómo va a ir? ¿Horizontal o vertical? Vertical. ¿Ah? Vertical. Vertical. ¿Quiénes van a ir en vertical? Los nombres de los alumnos. Ah, ok. Entonces, según ustedes, ojo, yo lo voy a hacer con los datos que ustedes me dieron. Según Kenny me decía 11 columnas, ¿verdad, Kenny? Sí, licenciado. Y, 11, ajá, y 11. 11 filas. O sea que vamos a hacer una tabla de 11 por 11. Eso dijeron ustedes, así que vamos a ver si sí. Ups. Vamos a ver. Vamos a ver. 11 por 11. Y vamos a ver esa. Ok. Va en la primera, ¿qué va a ir? ¿Qué iría en la primera? Los nombres. Los nombres de. Nom- ¿Qué iría en la No primera? iría el número del estudiante, la N. Si va hacia abajo, la N y ponerle 1, 2, 3, 4 a llegar hasta la cantidad de los estudiantes. Ah, por ahí ya vamos cayendo. ¿Y en la primera fila qué iría? La N En la primera fila. Imagínense, ¿qué tiene que ir en la primera de fila? número. No. En la primera fila no le van a poner nombre del mes o del año, lo que están pasando de asistencia. O no se lo van a poner ahí. Bien. Vale, entonces podemos hacer así, miren, seleccionamos esta fila, damos clic derecho, le damos combinar celda y entonces aquí por ejemplo le vamos a colocar octubre porque estamos en octubre. Vamos a darle inicio, le vamos a poner centrado, lo voy a seleccionar y aquí fíjense, voy a seleccionar toda la tabla acá y de una vez voy a colocar el tipo de fuente para no estar haciendo cambios después. Voy a colocarle Arial porque ya sabemos que cuáles los dos tipos de fuente que vamos a utilizar en clase, Patricia. Arial, Stan, Roman, no me acuerdo. No le escuché, Patricia. Arial, Stan, Roman y no me puedo más. Arial Times New Roman. Sí, es Ok. Stan. Vale, entonces vamos a utilizar para este caso, vamos a utilizar Arial y vamos a utilizar el tamaño, vamos a dejarle 12, pero a este le voy a cambiar y le voy a cambiar y le voy a dejar 16 por ejemplo. Entonces aquí le voy a poner por ejemplo asistencia octubre y ahí para que vaya tomando forma. Ok, bueno, entonces dijeron ustedes que el primero va a llevar, de acuerdo a ustedes, ¿esto así está bien? Kenny,
Sí, licenciado. ¿Así está bien? ¿Así lo hago entonces? Voy para abajo con los números, así. Sí. Yo lo estoy haciendo con ustedes. No me tienen que ayudar porque si me equivoco, ustedes tuvieron la culpa. Entonces me faltó una. Porque dijimos que van a ser 10 estudiantes. Entonces voy a dar clic derecho. Ojo, esto no teníamos que haberlo hecho, pero igual nos equivocamos. Entonces vamos a tratar de agregar una fila. ¿Dónde la agregamos, Patricia? ¿Encima o debajo del 9? Debajo del 9. Debajo del 9, ok. Entonces ahí tenemos una más y tenemos 10. Ok. ¿Qué iría en la segunda? ¿En la segunda qué? ¿Fila o columna? Patricia. Y en la segunda columna Ya, licenciado. van los nombres del estudiante. Iría, el nombre entonces. El nombre, vamos a ponerle aquí nombres completos, porque a algunos les da por no escribir los nombres completos. Suponiendo que los van a escribir, pero en su defecto casi siempre el docente les escribe los nombres y ya solo los va buscando. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, Patricia, Elizabeth, sus apellidos, Patricia. Rojas Fleites. Rojas Fleites. ¿Lo escribí bien? Sí. Okay. Bueno, aquí vamos a escribir Kenny, Elisa. Las dos son Elizabeth, qué casualidad, ¿no? Elizabeth. Hernández. Sí, uy. Hernández es verdad. No Sí, ingeniero. No me alcanza el espacio de la pantalla. Ok, vamos a ver. Vaya, fíjense acá. Tenemos, digamos, 2 estudiantes y así podemos tener más. Pero aquí va pasando algo, y es que de alguna manera a medida le vayamos agregando más elementos, entonces se va a ir acortando el espacio donde nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Nos venimos acá donde dice disposición y aquí en disposición le vamos a dar donde dice orientación. Damos un clic ahí y le vamos a dar en formato horizontal para que tengamos un campo de acción un poquito más grande para trabajar la tabla. Esto significa que a la hora de imprimirse esto va a salir en una forma horizontal. Vamos a ver aquí cómo les va a quedar para que vean ustedes cómo queda, por ejemplo. Vamos a darle clic acá y le vamos a dar a imprimir y entonces quedaría así. En la forma anterior quedaría digamos de este punto a este punto, que sería más o menos en un formato vertical. Le voy a cambiar acá para que lo vean, luego le voy a dar imprimir y miren, cambia la forma de la página va a salir así, pero si yo le cambio acá, entonces ya no va a salir así, sino que va a salir de esta forma. Bien, hay más espacio para poder trabajar. Esto de arriba, como no lo vamos a utilizar, ya lo vamos a borrar, solo que ahorita todavía nos falta utilizarlo acá. Muy bien, ¿qué otro elemento iría entonces en la tercera columna? Patricia, de todos los elementos que tenemos acá. Este ya lo utilizamos, lo vamos a ir tachando porque ya lo tenemos, entonces vamos a ir tachando acá y este también ya está. ¿Qué otro? ¿Qué elemento va en la tercera columna? Acá. El grado. El grado. Grado, sí. Correcto.
Bueno, y aquí quizás podemos, digamos, matar un pájaro, un tiro, como dicen, y podemos agregar en la misma el tema también de la sección. Entonces podemos escribir grado, podemos ponerlo así, y podemos ponerle, por ejemplo, quinto, y le ponemos quinto A, por ejemplo, si ese fuera el caso. Si hay personas que le escriben, por ejemplo, el nombre completo, pero bueno, eso podría ser. Pero fíjense que hay un detalle, si ustedes se fijan, esta columna la estaríamos pues no utilizando porque no nos va a servir de nada, porque pues prácticamente esto que está acá, donde dice grado quinto A, no necesariamente tiene que ir acá, porque aquí, ¿qué vamos a hacer con grado quinto A? Vamos a venir y vamos a poner la asistencia acá. Entonces podemos hacer otra cosa. Ya digamos este está también utilizado, este ya está utilizado. Entonces aquí podrían hacer ustedes lo siguiente. Ojo, eso es porque en algún momento no supimos cómo agregar esos elementos. Entonces vamos a venir acá, clic derecho, y le vamos a dar insertar y le vamos a dar donde dice insertar filas encima. Y aquí nos agrega una arriba. Entonces podemos hacerlo de esa forma. Voy a eliminar ahorita el paso. O podemos hacerlo también de esta forma. El primero fue insertar filas encima. O sea, le doy encima, me crea una arriba. O también le puedo dar insertar fila debajo. Miren, y ahí tengo esta. Y acá, esta, por ejemplo, puedo darle acá donde dice, bueno, esta como está, digamos, combinada, como se conoce. Entonces ahora podríamos combinar celdas, ya la tenemos combinada, y aquí ustedes podrían escribir, por ejemplo, esto, o digamos la mayoría de elementos que les hacen falta. Por ejemplo, podríamos escribir la asignatura, damos 2 puntos y escribimos, por ejemplo, informática. Y aquí, ¿qué más elementos nos hacen falta? El grado y la sección. ¿Okay? Entonces aquí podríamos poner asignatura, informática. Aquí escribimos grado. Le ponemos quinto. Y digamos que ustedes van en la mañana y esta es la sección A. Miren, ahí va tomando otra forma. Entonces ya tenemos estos elementos también utilizados. Vamos a tachar este para ver cuál nos va a quedar. Vale, entonces esto lo vamos a eliminar de acá porque ya no nos sirve, porque creo que no es necesario que fuera ahí. Entonces, ¿qué elementos deberían de ir ahí? Pregunto, Kenny. Los días de la semana sería Ah, muy bien, perfecto. Los días de la semana. Digamos que, Patricia, ¿usted de cuántos días va a estudiar? toda la semana. De lunes a viernes. Sí, Vale, entonces sería lunes. Lo vamos a poner así para ahorrar espacio. Miércoles, jueves y viernes. Y todavía por si le queda un día sábado lo podemos agregar. Pero no, ustedes solo van todos esos días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahí está. Vamos a dejar esos elementos que están por acá por si nos necesitamos más adelante. Si ustedes quisieran completar, por ejemplo, la semana, en el caso de ustedes quieren hacer una asistencia ya no de estudio sino laboral, por ejemplo, casi siempre en el área laboral sí se va pues todos los días. A lo sumo se descansa el día domingo, entonces ustedes podrían también agregar todos estos elementos. Muy bien, entonces aquí tenemos lunes, martes, miércoles, etc. Pero, ¿qué
nos haría falta, no creo que nos hace falta una fila por acá que lleve algo para poder identificar de qué día estamos La hablando. fecha. Ajá, correcto. ¿Dónde lo colocamos? ¿Arriba o abajo del lunes? Abajito del lunes. ¿Abajo del lunes? Sí. Ok, entonces vamos a insertar, vamos a ver acá y le vamos a dar debajo. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a colocar acá, pueden colocar, por ejemplo, fechas. Pueden escribir así las fechas acá, pero no se ve muy bien. ¿Qué otra opción tenemos? Kenny. Escribirlas abajo de asignatura. Abajo de las fechas, abajo de asignatura. Sí. ¿Cómo? Porque esto es parte del encabezado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y ahí abajo de cada día, licenciado, no se pudiese. Ah, ahí estamos. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer es escribir acá las fechas, ¿de acuerdo? Y entonces, pero mire, y va a quedar feo porque va a quedar esa línea aquí por en medio. No, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos, seleccionamos esta y le vamos a dar combinar celda. Y lo vamos a bajar un poquito para que nos quede más bonito. Seleccionamos esta y le damos combinar celda también. Y entonces, aunque nos va a quedar más gordita la celda esta, pero no importa. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? Entonces aquí lo que vamos a colocar son las fechas, como dijo Kelly. De hecho, solo pueden colocar ustedes la palabra así, o simplemente también podrían ustedes, por ejemplo, escribir nada más la fecha en sí. Y como utilizamos aquella opción que vimos al inicio, entonces se va a ir acomodando pues prácticamente al espacio que tenga el nombre de la fecha. Entonces, ahora, ¿les parece así? ¿Se ve bien así o hacemos algún cambio? Ustedes dicen. ¿Se ve bien? Miren cómo se va a ver. Sí, se ve bien. Sí se ve bien, licenciado. Sí, ok, vaya. Ahora nos falta el otro elemento. Y fíjense que acá podríamos hacer, por ejemplo, una mini tablita. Nos falta el turno, por cierto. Bueno, yo creo que quinto A, aquí le podemos poner si es de la tarde o es de la mañana, ¿no? Creo que ahí mataríamos eso también. El nombre del centro escolar, bueno, en este caso sí que fracasamos porque en este caso tendría que ir acá. Entonces podríamos agregar, por ejemplo, acá otra. Vamos a colocar encima. Y aquí sí lo podríamos colocar. ¿Cómo se llama el centro escolar que estudia usted, Patricia? Centro Escolar Cantón La Jarada. Centro escolar Cantón Las Aradas. Así escribe, ¿sí va? Sí. Okay. ¿Eso está en Candelaria o no? No, está calle San Salvador, ahí por el Congo. ¿Por dónde? Ahí primera pasarela yendo para el Congo. Ah, ok, perfecto, ya me ubiqué. Ok, entonces creo que estos elementos ya no los vamos a necesitar porque ya utilizamos todo. Entonces vamos a eliminarlos. Vamos a eliminar esto también. Y ahí va tomando forma ya esta cosa un poquito más decente. Entonces lo vamos a hacer un poquito más pequeño para verlo. Y aquí podemos ampliarlo si nosotros queremos para que nos vaya quedando un poquito más ordenado. Vale, aquí hay un elemento que nos hace falta. Y eso les iba a decir. Aquí, por ejemplo, ustedes, como
ustedes tienen que ser ordenadas, podrían hacer, por ejemplo, ustedes un identificador. ¿Cómo es esa cosa de identificador? Así, mira, podrían venir ustedes y agregar una pequeña tabla. Entonces, vamos a, por ejemplo, a poner esto así. Vamos a agregar una más y ya les voy a decir cómo vamos a hacer esto. Y entonces venimos y hacemos esto. La primera lo voy a dejar para colocar el nombre, por ejemplo, del identificador. Y entonces acá, por ejemplo, asistió, ausente, por ejemplo. O no sé cómo les ponen ahí, pero igual podría ser. Ahí podrían utilizar otra palabra ustedes. Entonces aquí podríamos utilizar o podríamos poner esto, identificadores. Y aquí esta, la voy a ampliar un poquito para que la vean mejor. La selecciono, doy clic derecho, le doy combinar celda. Y entonces, si asistió, ¿qué utilizamos para ver si, o para chequear ahí si asistió? ¿Qué utilizamos? Patricia. Una tachita. Un cheque, digamos. Sí, eso. Ok. Vamos a buscar los símbolos. Por acá, a ver si hay alguno. Y si no, pues nos va a tocar hacer. Vamos a ver. Aquí podemos encontrar todos los que tengamos. Miren, aquí tenemos uno. Vamos a insertarlo. Y ahí tenemos. Para si ausenta, si es ausente, no llegó, ¿qué ponemos? Una X. Una X. Ups, me equivoqué. Vamos a utilizar este. Ahí está. Y voy a eliminar este porque este no va. Y si tiene permiso, ¿qué le ponemos? Un cheque y una P, digamos, de permiso. ¿Está de acuerdo, Kenny? Quizás solo una P. Una P podría ser, más fácil. Bien. Entonces, digamos, cuando uno venga aquí a pasar asistencia, vaya, ¿por qué estamos haciendo esto? Y justamente con los compañeros de la mañana yo también les hacía hincapié sobre esto. Que ustedes tienen que aprender a organizar la información y a pensar que lo que vayan a hacer ustedes va a ser para otras personas. Porque muchas veces, yo así lo hice, yo me entiendo. Aquí no aplica eso, porque eso aplica cuando ustedes, por ejemplo, no han ido a estudiar y no saben nada y aprenden, digamos, de forma empírica. Pero ya ustedes que están en un proceso, que están estudiando, tienen que aprender que las cosas que hagamos tienen que ser pensadas para que también otro las pueda entender. Entonces, obviamente, hay cosas que son muy obvias, pero su trabajo es dejar todo clarificado. O sea, pero fíjense que les voy a poner un ejemplo. Si estas cosas a veces no se clarifican, puede generar confusión. Por ejemplo, Patricia, usted está yendo de forma presencial a las clases, me imagino. Sí, presencial. Vaya, cuando le califica su maestro de matemática los ejercicios, cuando están buenos, ¿cómo se los califica? Que con una rayita. Y los cuando están malos, con una X. con una X. Ok, perfecto. Pero ustedes saben, y me imagino que ya les ha pasado, igual a Kenny, no sé si alguna vez le han calificado que con una X es la buena. ¿Okay? Y ingeniero, y realmente se confunde uno a veces con eso, porque casi siempre uno ve ese chequecito, ve uno casi siempre bueno, ¿verdad? Y cuando califican con X como que tiende a confundirse uno. Como que la mente ya está mecanizada en lo correcto y lo malo. Ajá, correcto. Pues entonces por ahí vamos la cosa. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre dejen un identificador.
Porque, por ejemplo, obviamente a veces sumando, haciendo las cuentas en los exámenes, yo me encuentro, por ejemplo, un examen tirado por ahí y empiezo a ver cuáles están buenas y cuáles están malas, y puede que los chequecitos no sean las buenas, sino que sean las malas, porque cada quien tiene su propio estilo para poder calificar en el caso del docente. Pero en el caso de Patricia, porque ella sabe que ahí cómo le califica el docente, pero si llega otro, por ejemplo, le costaría un tanto identificar eso y también le generaría confusión a los alumnos, porque pueda que el que llegue no sea de esa forma, sino que la X sea la respuesta buena y el cheque sea el malo, por ejemplo. Entonces, para evitar esas confusiones, ustedes, como ya están haciendo las cosas bien, tendrían que, por ejemplo, dejar un identificador para saber que, por ejemplo, Patricia el día lunes no llegó. Entonces le vamos a poner una X. Y digamos que el lunes, o sea, el lunes no tuve alumnos yo porque también ella pidió permiso. Y así podemos ir, por ejemplo, este es un ejemplo porque obviamente hoy es 22, es sábado, pero digamos que esto que estamos haciendo acá es muy común. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de valoraciones dentro de un ejercicio como este que estamos haciendo, casi siempre estas cosas se llevan, digamos, ya a la vida real. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo ahorita en algún momento les va a tocar a ustedes hacerlo, y pues ahora ya van a saber ustedes que lo primero que tienen que hacer es en su cuadernito, en una página, en lo que sea, empezar a pensar qué es lo que van a colocar y cómo lo van a colocar. O sea, nosotros ahorita nos hemos tardado bastante en hacer algo tan sencillo que quizás alguien va a decir, pero eso rápido lo hago yo. Sí, está bien, pero no siempre las cosas, por hacerlas un tanto a la carrera, no funcionan, y que digamos a la primera no salió o que las demás personas no nos dijeron nada, no quiere decir que tampoco pueda estar bueno, pueda estar malo y que de repente no nos dicen nada simplemente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Colocar aquí las fechas, estos elementos, en este caso, como digamos, en el caso de lo que estábamos haciendo, que es para centros escolares, normalmente ellos llegan hasta viernes. Las instituciones privadas también trabajan los días sábados, podría servirles, o digamos algún día se pueden hacer un subpuente aquí los de la escuela y también podrían servirles. Pero vamos a utilizar, no los vamos a borrar todos porque nos va a servir de alguna manera un elemento más, porque nos hace falta un elemento. ¿Cuál elemento nos hace falta utilizar? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cuál elemento nos hace falta? Digamos, voy a borrar este, por ejemplo. Vamos a ver si me permite borrar la columna. Ups, no. Ya no lo puedo borrar. Y entonces, ¿qué hacer? Ajá, pero ¿qué elemento me hace falta, Patricia? Ya tenemos los días, tenemos las fechas. Ya vamos pasando asistencia. La nota que lleva. La nota, ¿cómo identifico la nota? ¿Cómo? Ponen nota y a un ladito la nota que lleva. Ajá, pero Kenny, ¿alguna idea? Quizás poner una nota específica de si pasó con 6, de 6 y poner, digamos así, 2, y de 6 a 10 se podría decir, ponerle algo otro símbolo. Ah, ok. Pero, ¿qué tendría que hacer primero para poder determinar cuál es la nota?
¿Qué es lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, el docente en este caso? ¿Qué haría? Ajá. Porque ahorita le puedo poner, digamos, una nota, pero algo tiene que hacer antes el docente, ¿no? Para saber qué nota va a tener. Ver si entregado las tareas, sumar los días que hicieron falta. A usted, por ejemplo, Patricia, ¿cómo es que le sacan el tema de la asistencia? Como ingeniero, no, ¿cómo me ponen asistente? Ajá, correcto. O Eh, sea, la seño le dice su nombre, Patricia, presente, dice usted, le marcan ahí, ajá, y al final, ¿cómo sabe usted cuánto se sacó? y la nota final informe. Ahí en el colector o en la tarjeta de notas que le llaman, aparece asistencia y ahí aparece la nota. Arriba aparece asistencia y el número de asistencia que llega a clase y más para abajo sale la nota de cada materia. Ah, ok, perfecto, por ahí vamos. Vaya, lo que Patricia mira, digamos, es una parte, pero lo que no ven, por ejemplo, pero que hoy está de este lado del que elabora el documento y no del que solo mira el documento, que en el caso de ella, por ser alumna, una de las cosas que tiene que hacer es contabilizar. O sea, esto se hace contable. Digamos, aquí por ejemplo, si Patricia solo llegó un día, digamos llegó viernes nada más, imagínense que solo ha llegado día viernes, entonces ese es, digamos, por decir así, de una semana, y así tiene que hacerlo por cada una de las 4 semanas que van a contemplar el mes, porque las asistencias comúnmente se sacan por mes, porque hay un colector de notas y ese colector de notas se vacía con las asistencias de los alumnos y automáticamente eso se calcula. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, ese es otro tema porque es otro programa que se utiliza, que es Excel. Pero si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, acá Word, lo tendríamos que hacer de forma manual. ¿Cómo podríamos hacer de forma manual el cálculo? Simplemente contando, como ya sabemos que las asistencias son los chequecitos, entonces yo tendría que contar, por ejemplo, tendría que haber entonces por acá, vamos a dejar esto por acá, vamos a escribir, por ejemplo, le voy a poner T de total de asistencias y le voy a poner acá, le voy a poner una nomenclatura, le voy a crear una nomenclatura. Por ejemplo, T de asistencias, total de asistencias. Aquí le voy a poner, por ejemplo, una T de total, pero de ausente. Miren, aus, por ejemplo. Y a este le voy a poner total. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente cuando, por ejemplo, al docente le llegan a preguntar, porque cuando, por ejemplo, se llama al alumno a la dirección porque se anda portando mal y todo eso, casi siempre revisan, por ejemplo, uno, la conducta y lo otro es el tema de la asistencia. Entonces, ¿cómo determinan ustedes la asistencia para ese alumno? Sencillo. Por ejemplo, aquí dice total de asistencias. ¿Cuántas tiene? Vamos a llenar esta, por ejemplo. Vamos a llenar. Bueno, aquí le vamos a poner esta con permiso, digamos. Y de hecho me faltó una todavía. Pero digamos acá, por ejemplo, el total de asistencias, ¿cuántas tiene Rojas Pleites ahorita? Solo 3 días llegado a casa.
Solo 3 días llegó a clase, los demás a ver a dónde se quedó la niña, entonces la van a regañar y por eso necesitamos llevar el control nosotros. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, aquí vamos a ir acomodando para que nos quede más bonito. ¿Bien? Insisto, esto obviamente el alumno no lo ve porque esto, él solo mira el dato final. Entonces solo tiene 3. ¿Cuántos días no asistió entonces? 2 días. 3 días a jueves. Bueno, este es X también. 3 días. 3 días no asistí a clase. 3 días no asistió. Seguro que 3 días. ¿Por qué no son 3 días? Porque uno tiene permiso. Ah, ok. Bien. Ahí entonces. Quiere decir que de hecho aquí todavía podríamos crear nosotros otra columna, de hecho. Vamos a hacerlo así. Insertar y le vamos a agregar, por ejemplo, una columna a la izquierda. Vamos a colocar acá una más en insertar y la vamos a colocar a la derecha. Y fíjense acá, voy a tratar de disminuir el zoom para que lo puedan apreciar. Voy a disminuir aquí el tamaño para que vaya quedando bien. Acá también, vamos a acercarlo un poquito. Y acá le vamos a colocar, por ejemplo, total de P, que son los permisos. Entonces, ya en este caso nos quedaría que acá son 2 y aquí son 1, ¿sí, verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuánto suma ahí? Así, para que lo vean mejor. ¿Cuánto suma? El que se tiene que sumar. Todo, porque tenemos que poner el total. Seis. Ajá, 6, correcto. Aquí nos tiene que dar 6, ¿de acuerdo? Vale, pero, ojo, esto que estamos haciendo acá, insisto, esto el maestro utiliza otro programa para poder hacer los cálculos y hacerlo más rápido, pero a él le toca que hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando el director le pide, por ejemplo, esos datos, entonces llegan y le preguntan, fíjate que tenemos problemas con Kenny Elizabeth Hernández, por ejemplo, y eso, ¿qué pasó? Ah, que pues no ha estado viniendo y entonces vinieron hoy a buscarla el papá y dice de que ella sí, o sea, él dice que ha estado viniendo. Entonces viene el docente y le pregunta, y le va a preguntar al director, mira, ¿y cuántos días ha faltado? Entonces aquí le vamos a poner que ha faltado 6, porque no ha venido ni uno de estos, ¿de acuerdo? O, en dado caso, si hay algunos docentes también que llevan un gráfico. Y por ejemplo acá, si ella, digamos, no llegó ningún día, pues entonces está más fácil, porque aquí todos van a ser X. ¿Bien? Y aquí X también. Entonces cuando le pregunten, pues va a decir, no, no ha venido ningún día. Fácil de contar. ¿Por qué sirve tener estos datos al final? Digamos esto del total de las asistencias, de los ausentes, el total de permisos, porque también esto le sirve a uno para, en el caso con los alumnos, sirve también para poder tomar sus propias decisiones. Y esto no es ninguna mentira, ustedes pueden aún consultar. Lo que sucede es que muchas veces cuando, por ejemplo, el alumno es un poco irregular, así como en este caso, de que no asiste a clase, no participa, no hace nada, y entonces, pero casi siempre es de los alumnos que tiene problemas porque no logra pasar el grado, sino es que le echan ahí la ayudita a los docentes, como dicen. Entonces aquí es donde viene esta parte y que los alumnos a veces no entienden y dicen, no, hombre, la asistencia por gusto, si eso no me ayuda en nada. Entonces ahí es donde entra el criterio del docente. ¿A qué me refiero con eso?
que aquí dice, por ejemplo, imagínense Kenny, Elizabeth, llegó el papá y empezó a reclamar porque dice de que no quiere que se quede reprobada la hija. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el docente? Va a ir a revisar y va a encontrar, por ejemplo, que Kenny nunca llegaba a clase. Primero, digamos, punto no a favor que lleva usted. Luego, ¿qué va a pasar? Se va a ir a ver, por ejemplo, las notas. Y en las notas, ¿qué va a encontrar? En las notas va a encontrar que Kenny entregó apenas 2 tareas en todo el periodo. Y con esas 2 notas quiere pasar el módulo, o quiere pasar el curso, o el periodo, creo que le llaman ustedes en las escuelas, por ejemplo. Entonces acá estos datos, por muy sencillos que sean, da para tomar decisiones. Y ahí es donde es la importancia de este tipo de tablas o este tipo de documentos. Porque estos documentos, como ahorita ustedes van iniciando en este tema, pero más adelante se van a dar cuenta que si ustedes aprenden a utilizar bien estas herramientas, estas mismas herramientas les van a aperturar para aprender a utilizar otras. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan, por ejemplo, mire, yo quiero que me haga una tabla con las asistencias de los alumnos de los digamos durante 6 meses. Entonces podríamos hacer una tabla solo para eso. Pero cuando yo vaya, por ejemplo, y me dice, vaya, hoy necesito que venga a la reunión de padres de familia y le presente la información a los padres, no puedo llegar con Word a enseñar la tabla. Tengo que utilizar otro programa que se llama PowerPoint y hago una presentación basada en la tabla que hice. Pero esa tabla lleva datos que hay que tabular, por ejemplo estos, hay que tabular. Entonces, esas tabulaciones que están acá, significa que yo voy a necesitar de otro programa. Y ese programa se llama Excel. Entonces ahí tabulo los datos, hago hasta un gráfico, y ese último gráfico o esa última tabla es la que pego ya en una presentación y hago la presentación para los padres de familia. Entonces por eso, si ustedes se fijan, todos estos programas están directamente relacionados y combinados para que nos vayan ayudando de alguna manera a poder facilitarnos el organizar la información, y una información bien organizada y bien pensada a ustedes les va a costar menos. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que esta tabla que estamos haciendo de la asistencia, y el maestro tiene que, por ejemplo, tabular todos estos números. Si él no lo sabe colocar como los colocaron ustedes acá, en este mismo, digamos, tal vez no orden, pero digamos con esta misma estructura, a la hora de llevarlo a otro programa le va a costar. Y entonces eso le genera aún más estrés y aún más trabajo, porque le tiene que reorganizar la información. Mientras que esto es básico. Cuando ustedes, y esto sí es para que se lo vayan llevando anotado por ahí. Cuando ustedes hagan una tabla y eso implique, por ejemplo, listado de personas o algo, imagínense esto fuera una planilla, también se puede hacer así. Eso significa que siempre debe llevar un correlativo. Los correlativos los correlativos ayudan, en este caso porque entiendo que Patricia decía el código, o sea, me imagino que lo que hacen es que asignan al alumno, porque ordenan por orden alfabético, y dependiendo el orden en que esté, o en el lugar en que esté, así el correlativo, por ejemplo, si hubiera uno por acá, le va a tocar el código 5. Entonces, ¿qué código es? Código 5. Se va el maestro a buscar el código 5 o el correlativo 5 y ahí encuentra al estudiante. Eso por un lado. Pero también cuando ya se trata de trabajo, o sea, de trabajadores, planillas, etc. Esto es importante porque muchas veces en una pregunta tan sencilla nos podemos complicar a la hora de dar los datos. Imagínense que, por poner un ejemplo,
Y a veces eso no lo entienden con el caso de los docentes. Los docentes le dan clase, digamos, a un grupo, o el grupo que es suyo, digamos, pero ellos muchas veces tienen alrededor de ¿qué? 4 o 5 secciones a las cuales le están dando clase. Y muchas veces ni siquiera están dentro de la misma institución, no que, digamos, atiende 3 secciones en una institución, en la tarde va a otra institución a atender otras 3. Entonces, ¿se imaginan ustedes, por ejemplo, que llegue el director y le pregunte cuántos alumnos tiene en la sección A, por ejemplo? Y él no sepa dar el dato simplemente porque no tiene un correlativo y le toca que empezar a esperarte, o te voy a contar aquí y empieza 1, 2, 3. O sea, no, o sea, una cosa tan sencilla como colocar un correlativo, hay 10 ahorita. ¿Y de esos cuántos están asistiendo? Bueno, de esos, fíjate que solo me quedaron 5. Los otros 5 ya se fueron. Entonces, esa, digamos, información es la que de alguna manera le facilita al trabajador, en este caso, a poder brindar oportunamente la información. Mientras que cuando no hacemos esto, pues nos genera más estrés a nosotros, a la otra persona que nos está exigiendo la información rápido, de primera mano, y nosotros no tenemos, digamos, la facilidad para podérsela dar. Entonces, uno de los tips que les puedo dar es que siempre coloquen un correlativo cuando hablando de listado de personas, alumnos, trabajadores, lo que sea que tengan, para tener un dato fidedigno a la mano. Ya si piden ellos datos, por ejemplo, de cuántos días faltó fulano, cuántos días llegó el otro, etcétera, pues eso ya es algo que usted le puede pedir más tiempo y decirle, permítame un momento y yo le saco el dato. Pero tener un dato así como cuántos tiene está difícil. Imagínense que, por ejemplo, en las empresas, digamos, el contador o el asistente de la gerencia tiene que saber cuántos empleados tiene la empresa, ¿no? Entonces, si no sabe eso, y digamos es su primer día y llega el jefe que pregunta, mira, ¿cuántos empleados tenemos? A veces por probarlo. Y pues simplemente viene usted al correlativo, tenemos tantos. Bien, fácil. No se complica. Esto que hemos hecho ahorita, digamos, es un caso práctico que de alguna manera les puede servir a ustedes para llevarlo a la practicidad también, y no solo en ese tema de este que estamos hablando, del tema educativo, sino para cualquier otra área. Pero, ¿cuál fue el primer paso que hicimos, Kenny? ¿Se fue, Kenny? No, ingeniero, acá estoy. Yo pensé que ya estaba en la siestecita. Mire, y así como ahí no se podría poner otra celda y ponerle ahí correlativo y asignar un código por cada, digamos, como usted hace de mención de que si serían así como varios grupos de diferentes secciones, poner un código identificativo para cada grupo y abajo poner cuántos hay de cada sección, se podría decir. Correcto, pero en el caso de las hojas de asistencia, casi siempre Kenny va una por cada sección, eso sí, porque ahí en ese caso ya le entendí más o menos cómo está la cosa, pero en ese caso sería como mezclarlos a todos. Ahora, ¿cómo podemos identificar lo que dice usted o generarles un código? Sí, porque por ejemplo aquí, digamos, ya no sea un correlativo y yo solo le puedo poner, por ejemplo, así, le puedo poner 2 ceros, le puedo poner la P y le puedo poner la E. Y ahí ya tengo, por ejemplo, un código. Ahora, ¿cómo identifico el código? Eso es lo complicado. Bueno, puedo poner, por ejemplo, que los 2 ceros son los que se van a completar a medida vaya avanzando. O puedo poner, por ejemplo, aquí, que este es el 1. Voy a poner, por ejemplo, 4 ceros. Y aquí voy a poner, por ejemplo, las iniciales suyas. Miren, entonces ahí está un código.
Ahora, ¿cómo identifico ese código yo? Porque tiene que saber alguien más también cómo está la cuestión, ¿no? Bueno, entonces yo lo único que le puedo decir de que esto se va a ir llenando en la medida en que vaya creciendo la cantidad. Por ejemplo, en el caso del, digamos, de la otra sección, puede hacer que ya tenga menos números porque se va a ir acortando. ¿Y esto qué va a significar? Las iniciales del alumno. Y así, puede ir haciendo un código fácil. Y siempre voy tomando en cuenta lo que dice usted en un correlativo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Se puede generar así, pero en el caso de las asistencias, ya puntualmente, sí, siempre se hace uno por cada grado, por lo mismo que les digo, porque también hay docentes que están por hora clase, entonces ellos solo vienen y entregan su hojita de asistencia porque solo tienen, digamos, una sección, y eso es todo. Ya, digamos, la secretaria o el encargado de eso es digamos, el encargado de hacer la tabulación y pasársela a registro académico. Ya registro académico devuelve al final del mes al docente un listado con los datos ya estadísticos de los alumnos que no han asistido, los que tienen permisos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos así funciona en ese. Insisto, este es un ejercicio que les puede servir para esto como para otro área. No sé si tienen preguntas, otra pregunta. No, ninguna, ya hice. Muy bien. Kenny. No, ingeniero, y pues de mi parte realmente es muy interesante porque de eso de los cuadros que usted puso ahí, porque a veces realmente sí se mueven bastante y ir alargando cada uno quita bastante tiempo, pero ahora ya sabemos que con solo con ese cuadro que usted sacó ahí y le puso, ni me fijé cómo le puso ahí, pero con eso Que se ya ajuste al contenido. automáticamente se van agrandando. ¿Hola? Que se ajuste al contenido. Así se llama el Ajá, cuadrito que ese. se ajuste el contenido, automáticamente ya no lo tiene que hacer uno, ahorra tiempo. Correcto, correcto. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, esto ha sido la clase. Gracias por participar y nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, bendiciones.